Tiene asombrado Pepe Sena lo que sabe de aviones, así que vamos a empezar por usted. No, hay una confusión ahí. Yo no sé de aviones, estudio y me gusta mucho la aviación. No me voy a repetir lo que ya dije el otro día, yo creo que acá es bien interesante el tema, pero hay como dos visiones. Una puede ser la oportunidad de la compra, que nada tiene que ver con la legalidad y con un montón de situaciones. La oportunidad en el sentido de que estamos transitando una situación inédita como la pandemia y bueno, quizás eso sea un tema a tener en cuenta. No me parece mal que se mire desde allí. El otro tema en cuanto digamos, a la renovación de la flota, era un hecho, los C-130 que están acá aún en funcionamiento y que, como decían los propios legisladores, han realizado distintas misiones, e inclusive ha sido avión presidencial durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, lo recuerdo en particular haber viajado a Ecuador y a Bolivia. Son aviones que son prácticamente una leyenda a nivel mundial. Por eso el ejemplo del auto no tiene mucho que ver, porque vos te podés tener un abolloncito en la puerta, un problemita que no lo viste y tenés que mirar la unidad. En el caso de los aviones yo no digo que no haya que ir a revisarlos, pero son de una característica tan contundentes desde el año 1956, cuando voló por primera vez uno de estos Hércules, que prácticamente con las características técnicas y tratándose de un acuerdo entre Estado y Estado, de Fuerza Aérea, se podría decir, me parece que están dadas las garantías por ese lado. Obviamente que somos un Estado pobre, con dificultades. A mí me encantaría tener un auto, no tengo, pero me gustaría tener un auto muy moderno y sin embargo, dadas mis condiciones económicas, sé que no podría acceder a ello. Por lo tanto, me tendría que circunscribir a determinado vehículo. Me parece que acá pasa lo mismo. Tenemos en la base aérea de Santa Bernardina y en la base Berizo, los Cessna A37, que son los Dragonfly, nuestros aviones de caza para cuidar el espacio aéreo, que son esos sí son de la década de 60 y que tienen un problema serio. Es una flota que debería renovarse en cualquier momento, tiene que ver con la soberanía también. Así que desde mi punto de vista, con respecto al tema de la compra, se podría ver la oportunidad por un lado, pero por el otro lado me parece que es una buena compra teniendo en cuenta que la Fuerza Aérea Española se iba a desprender de estos 14 Hércules, que es cierto que Perú compró 2, es cierto que Argentina también, porque ¿qué pasa? Son estados que dentro de la región tienen las mismas realidades que tenemos nosotros en cuanto a dinero. Ojalá pudiéramos comprar el último Hércules que tiene 4 motores Rolls-Royce turbohélice, que son un disparate, necesita 41% menos de pista para subir para despegar que estos Hércules, por ejemplo. Pero no lo podemos comprar porque valen 100 millones de dólares. Claro. Entonces me parece que por ese lado. Y el otro tema tiene que ver con la situación política y el tema de las interpelaciones, que también hemos hablado de más de una oportunidad, pero no me quiere ir muy lejos. Juan Ramón. Bueno, en el glosario de neologismos que aparecen en estos últimos tiempos, encontré una palabra por allí que se llama interpelicidio, o sea, una forma de morir interpelando, de matarse, de inmolarse interpelando. La verdad que la creatividad del amigo Núñez es impresionante. Pues para mí se inmoló, o sea, pero lo peor no solo que se inmoló, sino que comprometió a su propia fuerza política. O sea, si yo interpelo es para comprometer la salud política del interpelado y del partido del interpelado o del gobierno, o para arrojar luz sobre episodios que pueden ser oscuros, lo que sea. Ahora, interpelar para terminar interpelado, para que a través de esa interpelación las cosas que aparecen son todos los errores que pasan o que pasaron en los últimos años, la verdad que yo no le veo otro fruto que, bueno, una perlita más en esta estrategia de una cantidad de sectores vinculados a la izquierda de comprometer al gobierno de cara a la LUC. Yo creo que ya se ha hablado suficientemente de esto. En cuanto a la legalidad, el mismo diputado terminó confirmando de que se ha cumplido con la legalidad de todos los procesos de compra. En cuanto a la oportunidad, bueno, de alguna manera también el ministro García terminó probando que era absolutamente oportuno comprarlo porque hasta el mismo Frente Amplio estaba pidiendo cambiarlo. En cuanto a la conveniencia respecto de otros países, bueno, quedó claramente demostrado, de acuerdo a las declaraciones del ministro García, que hasta la FADEA Argentina está diciendo qué oportunidad nos perdimos de comprar la flota de Hércules que estaba ofreciendo el gobierno español, nos garronearon los uruguayos. En cuanto al precio, que lo dijo el diputado Jonolio recién, es más barato que el que compró el gobierno de Perú. En definitiva,
yo recomiendo a los chiquilines que están estudiando ciencia política que repasen la interpelación del día de ayer, lo que planteó el diputado Núñez, que lo planteó en un tono que no fue el mismo de la respuesta luego de la contestación que dio el ministro, porque en la segunda participación suya, diputado, usted empezó a gesticular con los brazos, empezó a gritar, cambió totalmente el tono de la interpelación después de la respuesta que le dio García. Ayer García dio una verdadera clase de ciencia política. Yo le pido a los chiquilines que están estudiando ciencia política que vean el video. Es largo, recién decía el diputado Núñez fuera de cámaras que fueron 3 horas hablando, sí. Es un poco largo. Pero realmente fue una clase de política, una clase de cómo destruir todos los argumentos de tu rival. Todos, absolutamente todos quedaron destruidos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué respondió el ministro García respecto al recorte en alimentación? ¿Qué respondió el ministro García respecto a los recortes en inversión en materia de unidades navales, en materia del mantenimiento de los radares, en materia del sistema de comunicación? En materia de porque eso no respondió nada. Escuche, en materia de mantenimiento de los radares fue peor todavía, porque los dejó pegados a ustedes. Dejaron de hacer los mantenimientos de los radares en el 2016 y después, en plena pandemia, le pedían al gobierno nuevo una inversión para el mantenimiento y ustedes no lo venían haciendo desde el 2016. Pero, no fue así. por favor, diputado, por favor, ¿puedo diputado. decir? Usted pertenece al mismo partido que le acaban de encontrar en el puerto 2,5 toneladas de utensilios y cosas para los discapacitados que llegaron al MIDE. Ese mismo partido que debía controlar y de alguna manera distribuir esos elementos en quien más los necesita, ese mismo partido es al que usted pertenece. Entonces yo digo, no quiero hablar de usted, porque yo no tengo nada contra usted en persona. No, yo tampoco, personalmente tampoco. Sí tengo cosas contra su idea política, que es lo que me parece que justifica esta interpelación. Vamos a escuchar la respuesta del diputado. No, porque, a ver, me parece que vos no estás del todo informado. Bastante, ¿eh? No, me parece que no. Porque el Frente Amplio dejó los recursos para el ejercicio 2020, para el mantenimiento del sistema Aircoin, del control del tránsito aéreo y para el radar Selex del aeropuerto de Carrasco. Y además, eso es $1.100.000. Y además dejó $2.300.000 de refuerzo para, digamos, sustituir, para remodelar todo el sistema de los conmutadores digitales, que lo que hacen son justamente integrar las distintas frecuencias de los radares para el sistema de control aéreo. O sea, ese dinero se dejó. Acá el gobierno lo que tiene que hacer es hacerse cargo de que tomó decisiones para desinvertir. No sé si tú conocías una resolución... Quedó claro que en el 2016 ustedes no hacían nada. No hacían nada, no. En radares no, en radares no. Mirá, pero además quedó claro ¿me dejás terminar? que las garantías que ustedes pedían... Mire que a usted le mandaron una carta días antes. El presidente un mamarracho. Sí. Un mamarracho. ¿Por qué un mamarracho? Porque dirigirse de esa manera a una persona me parece que no corresponde. Yo estoy dispuesto a discutir del punto de vista técnico, del punto de vista político, con cualquier persona. Y estoy dispuesto a que critiquen mis ideas, mis planteos, mis fundamentos. ¿Y no le pareció que venía con fundamentos? No. O sea, cuando arranca una carta diciendo, bueno, cualquier categoría sobre mi persona, sobre mi sector, no corresponde. Dejemos eso de lado. Pero los contenidos, cuando usted pide garantías, usted le pide garantías a una cosa que está comprando de segunda mano, pero se lo está comprando a un proveedor serio. Permitime lo siguiente, no fui yo el que pidió las garantías, ¿eh? El que pidió las garantías fue un informe de la jurídica de la Fuerza Aérea. Primera cosa. Segunda cosa fue el Ministerio de Defensa Nacional, la asesoría jurídica, la que señaló la falta de garantías y yo me basé en eso. No es un invento del diputado Núñez. Pero respecto a lo que usted decía, el gobierno se tiene que hacer cargo de que decidió no invertir en algunas áreas. Este gobierno, el 26 de mayo de este año, decidió echar para atrás una licitación que había iniciado el anterior gobierno, justamente para el cambio, la transformación del conmutador digital, switching, que yo decía, para la integración de las diferentes frecuencias. Fue este gobierno, por una licitación de $2 millones. ¿Sabe cuál fue el argumento? El argumento fue, déjase sin efecto en función del decreto 90020, ¿sí? Para abatir el gasto y reducir el déficit fiscal. Entonces, señores, por favor, háganse caso. A ver, se lo pide en pandemia. Para un poquito, ¿qué dice? Sobre este tema concreto. Tocaron varias cosas, pero vamos al tema. Al tema sí, escuchamos al resto del panel. Utilizar la táctica del diputado Núñez y decir que miente. No lo voy a hacer. Dice parte de la verdad.
el radar Cenex del 2014, comprado 6 millones y pico de dólares. Cambió de nombre, ¿no? Leonardo. Tenía un mantenimiento a 2 años. En 2016 se vence el mantenimiento. No se lo mantiene en 2016, no se le pone un peso en 2017, no se le pone un peso en 2018 y no se le pone un peso en el 2019. En 2019 se determina esto que dice el diputado de realizar un mantenimiento. ¿Se le dejó el dinero al gobierno? En plena pandemia, cuando bajó el movimiento del aeropuerto entre un 75 y un 80%. Fue una decisión tomada, pero hagámonos cargo, porque le cambio la pregunta. Se la hago al diputado. ¿Por qué no se mantuvieron los radares 2016, 2017, 2018 y 2019? Entonces, y si es por hacerse cargo, podríamos hablar de un montón de cosas. Se votó una ley de fronteras en 2018 que por temas ideológicos no se llevó adelante. Y en el 2020 llegamos a los 16 días, la implementamos, porque también acá, cuando los diputados del Frente Amplio hablan de la materialidad, de ponerle dinero a las leyes, no le pusieron un peso. Y se llevó adelante 7 millones de horas de servicio en la frontera, 8.400 puestos de control. Entonces, no podemos decir que no nos hacemos cargo. Digamos la verdad. Ahora, de los radares, coincido, no se hizo lo que se tenía que hacer porque no hubiéramos llegado a este momento. Mira, el Frente Amplio en sus gobiernos, pero ese no es el terreno que quiero que debatamos, porque si no, esta es parte de la táctica del gobierno, ¿no? Yo traté de no poner otros temas que estuvieron ayer en el debate. Intentar buscar de lo que no hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio compró radares, no solamente generó mantenimiento, sino que compró radares. El radar de Santa Clara lo compró la administración del Frente Amplio. El radar móvil en Salto lo compró el Frente Amplio. El radar Celex, como bien dijo el diputado recién, lo compró el Frente Amplio. Y además, por una cuestión de respeto institucional, que esto me parece que es un aspecto central, de pensar la proyección de un Estado, más allá del partido o del color del partido que está al frente del gobierno, deja los recursos para que el gobierno entrante, en este caso el de la coalición, pudiera realizar y desarrollar los mantenimientos. Entonces, si no hoy, ¿saben qué estaríamos diciendo? ¿O qué estarían diciendo? El Frente Amplio no dejó la plata. El Frente Amplio se patinó el dinero y dejó en esta situación de vulnerabilidad, porque hoy tenemos una situación, del punto de vista del tránsito aéreo, compleja, todos lo saben. Todos saben que hay una situación de riesgo operacional de los vuelos. Así lo presentaron las distintas asociaciones, fundamentalmente de controladores aéreos, que fue la Comisión de Defensa. Hemos tenido situaciones muy delicadas. Entonces, acá no vale decir, esto es porque el Frente Amplio no lo hizo. No, acá hace 1 año y medio que está gobernando un gobierno que se tiene que hacer cargo del conjunto de recortes que ha hecho, entre otros lados, en el Ministerio de Defensa Nacional, que dice que ahorra 600 millones de dólares, pero gasta en cosas que para nosotros no son las más importantes. Vamos a escuchar a Verónica, por favor. Bueno, yo me pregunto qué dejó la interpelación de ayer en función de qué Fuerza Aérea queremos y qué Fuerzas Armadas queremos, porque me parece que esta discusión respecto a los Hércules es apenas una anécdota en una trayectoria bastante más compleja que tiene nuestro país. Todos recordamos lo que fue la compra del avión presidencial, pero ese no fue uno de los episodios más complejos. Yo recuerdo agosto del 2016, cuando 4 oficiales de la Fuerza Aérea fallecen en pocos días a bordo de 2 helicópteros que eran prácticamente chatarra. Entonces, allí discutimos el tema, después lo volvemos a discutir si hay otro accidente aéreo. Ayer estuvo el asunto de discutir entre oficialismo y oposición qué Fuerzas Armadas queremos, que creo que en función de eso es realmente cuánto dinero le vamos a destinar, porque también el tema de los controladores aéreos en los últimos 15 años, cuántas veces los controladores aéreos hicieron movilizaciones, pararon y dijeron no estamos en condiciones de hacer nuestra tarea porque nos faltan recursos técnicos. O sea que estamos, más allá de gobierne quien gobierne, teniendo más o menos los mismos problemas. Entonces, les pregunto a los dos, ¿está el ambiente para sentarse a discutir de aquí en más qué Fuerzas Armadas queremos? Porque yo recuerdo al ministro de Defensa, por ejemplo, asumiendo su cargo diciendo no tenemos elementos para controlar nuestro mar territorial, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a discutir ese tema de fondo? Escuchamos a Pablo y ya después seguimos con los invitados. Bien. Hay ciertas cosas que uno no le puede endosar al diputado interpelante del día de ayer porque no estaba presente, pero sí me obliga a tocar 3, 4 puntos por arriba simplemente de cuando se cuestiona en la interpelación, por ejemplo, el procedimiento de compra de los aviones
y me retrotraigo al procedimiento de compra de los aviones de Plun en el remate o el procedimiento de compra de alas U en su avión, que gastaron 24 millones de dólares que se le dio en préstamo y había una garantía de un par de vehículos, o en el del avión multipropósito y demás, que si bien el diputado Núñez no intervino, lógicamente, pero es la fuerza política y yo tengo que mencionarlo. Cuando se habla de desinversión en las Fuerzas Armadas, sí, es cierto. Hay desinversión en las Fuerzas Armadas comparado con años anteriores. Pero no hay que olvidarse también que por allá por el 2015 hubo una propuesta del MPP de recortar un 70% del llamado a vacantes de las Fuerzas Armadas. Y eso sí era una desinversión de las Fuerzas Armadas. O el difunto ministro Menéndez en el año 2018 propuso reducir la lista de oficiales, la cantidad de oficiales en el ejército, y eso claramente es un severo recorte de las Fuerzas Armadas. Creo que es más recorte del que tenemos hoy, que es cierto. Pero en definitiva, para no hablar de tantos temas e irnos para atrás, porque si no siempre discutimos de lo mismo, y cuando decimos ¿qué nos deja la interpelación? Entonces yo me pongo a analizar, y lo dije los otros días, me parece que la interpelación, todas las interpelaciones estas últimas que se han llevado adelante, hay algunas que tienen un efecto un poco más considerable en la sociedad y otras que no tanto, y que se está abusando de la herramienta en algunas ocasiones. Porque si ustedes me preguntan ¿qué es una interpelación? Y una interpelación básicamente ¿qué es? Es brindarle a la sociedad determinado tipo de respuestas sobre acciones de un secretario de Estado en la cual para algún sector político, por algunos representantes del pueblo, no se aclaró. Entonces se le brinda una explicación a la sociedad de determinados temas. La interpelación que tuvimos con el ministro del Interior, si bien era un poco más de lo mismo, es un tema bastante interesante porque se habla de política carcelaria, de cuáles son los resultados de la baja o la suba de los delitos, de la política de seguridad, que yo creo que eso a la sociedad le interesa, o a gran parte de la sociedad eso le interesa. Más allá que después no se ponen de acuerdo porque las interpelaciones claramente parece que es un diálogo de sordos, porque ya antes de entrar en la interpelación ya sabemos cómo se termina. Y después se hace una conferencia de prensa del oficialismo y de la oposición sobre la mitad de la interpelación, resumiendo en 20 horas, diciéndolo en 20 minutos. Pero bueno, independientemente de eso, es un tema que interesa, el tema de la seguridad en esa interpelación. Ahora, este asunto de la compra de los Hércules, con todo respeto, está más conversado que truco de 6. Hace tiempo que venimos hablando de ello y en definitiva la sociedad. Lo que estamos discutiendo acá, ¿qué es? Si la oportunidad está bien o mal, si el modelo del avión cumple o no las funciones y demás. Si yo salgo ahora del canal, yo creo que si le pregunto a 8 o 10 personas las primeras que pasen, le pregunto, escuchame una cosa, ¿te enteraste del tema de seguridad? ¿Te parece bien? Sí, me interesa. ¿Qué allanamientos, qué incautaciones de droga hubieron en los últimos días? Y de repente alguno me puede decir, y esta semana, a principio de semana, el lunes, hubieron un allanamiento de 400 kilos de pasta base, o a mediados de semana una incautación de 100 y pico de kilos de droga, pastillas de estas, y en fin, es un tema interesante. Ahora, si a esas mismas personas yo les pregunto, decime una cosa, ¿qué capacidad de vuelo tiene el Airbus 723 o el Hércules no sé cuánto? No tengo ni idea. ¿Cuál es el costo de horas de vuelo del Hércules o esto? Tampoco tengo idea, porque es un tema que sinceramente no interesa. Entonces, a lo que voy. Con todo el derecho del mundo se puede hacer una interpelación, porque así lo prevé nuestra Constitución, por suerte, por el tema que se quiera. ¿Pero qué es lo que deja? Yo creo que esta última interpelación de los Hércules, de la compra de los Hércules, a la sociedad en sí no le dejó ninguna conclusión. Es mi humilde opinión, ¿no? Diputado Núñez. ¿No ibas a arrancar con la respuesta? Ah, bueno. Sí. No arrancó. Yendo a lo que la pregunta decía de Verónica. de la defensa, me parece que hay un cambio en la visión y creo que la conducción del ministro García ha jerarquizado a las Fuerzas Armadas, las ha puesto en el lugar que corresponde y les ha elevado la moral. Recordemos que venimos de un presidente que dijo que eran carne con ojos y uniforme. Recordemos cuando se le solicitaba a los soldados recolección de basura en Montevideo, iba el candidato a presidente del Frente Amplio, Martínez, con su equipo de comunicación y Brenta, televisivo, a sacarse fotos mientras los demás juntaban la basura. Entonces, no son las Fuerzas Armadas cuando las necesitamos solamente y después resulta que nos olvidamos. Creo que ha habido un cambio en ese sentido y la defensa como política de Estado, yo quiero plantear, y va a coincidir conmigo el diputado Núñez, el ministro García fue a visitar al Frente Amplio, al presidente del Frente Amplio, Miranda, con la presencia del diputado Núñez, para conversar de la reforma. ¿Por qué? Porque entendemos que es una política de Estado de largo aliento, así como lo fue lo de los Hércules. Los Hércules son para 30 años para adelante.
Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, si queremos debatir, debatamos. Si no nos gusta lo que hicieron los que están ganando, bueno, no voy a hacer lo que hizo algún presidente, ganemos. No, acá hay una decisión, hay una conducción y hay un estilo y una creencia en un concepto que es la seguridad humana. Acá se cree que los militares tienen que estar en los cuarteles y el ministro García y el gobierno nacional entendió que la seguridad humana en la cercanía con la gente, vaya si han sido importantes los militares en este tiempo. En el fondo de todo este debate de los aviones ayer, ¿estuvo este tema presente? La interpelación de ayer fue el kilo. O sea, la interpelación de ayer fue desde los Hércules hasta la alimentación, hasta los boletos. O sea, para mí es una excusa en algo que estamos observando todos, en una escalada del PIT-CNT y el Frente Amplio, y lo pongo en ese orden porque hoy por hoy el brazo ejecutor es el PIT-CNT, al punto que tenemos un candidato a presidente del Frente que es un sindicalista. Y ahí está armado. Lo de UPM y todo lo que viene alrededor. Ahora, sobre esa base que usted está denunciando, está difícil ponerse de acuerdo con la oposición en cuanto a qué fuerza queremos, porque usted está ya deslegitimizando. Tenemos que administrarlo porque en el Parlamento charlamos de estos temas. El ministro García vino más de 20 veces al Parlamento. Algunas veces convocado por el diputado Núñez, otras veces invitado. 11 veces a la Cámara de Diputados. No estuvo en ningún momento en el tema, a no ser en la rendición de cuentas, fue la única, que se habló del tema Hércules. Se ha hablado de todos los temas, se ha profundizado, se ha solicitado una prórroga, porque había que solicitar una prórroga para el tema de la reforma, y entonces se va a charlar con todos los partidos. Y ayer se dejó muy claramente, está el proyecto, el anteproyecto, que lo van a tener todos los partidos para sentarse, y el ministro hizo la invitación, en eso estamos de acuerdo, hizo la invitación para que todos los partidos trabajáramos en este proyecto hacia adelante de una política de Estado. Diputado. A ver, al gobierno le molesta que haya trabajadores o trabajadoras que sean frente amplistas, ¿no? Eso es así. Ahora, no le molesta que haya empresarios que formen parte del gobierno, ¿no? Porque los hay, incluso siendo ministros hasta hace muy poco. Entonces, yo creo que esto es un aspecto conceptual. Me parece que colocar esos argumentos no sirve. Salvo que, obviamente, la realidad nos vuelva a dar la razón. Y la realidad nos vuelve a dar la razón. Y es que, obviamente, hay miradas del punto de vista de clase que son diferentes. Y está bien. El gobierno defiende los intereses de un sector, de mi punto de vista, empresarial, y hay otros sectores políticos, otros sectores sociales que defendemos los intereses de la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. Varias cosas me quiero referir sobre la interpelación en sí misma. A ver, tuvimos una interpelación de un senador por la compra de un avión multipropósito que costó $1 millón, ¿no? 26 veces menos que esto. O sea, y la verdad, que ahora se esté diciendo que esto no vale la pena, yo creo que vale la pena, porque de esto estamos debatiendo sobre aspectos centrales para la vida de un país como es la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas no precisan poesía de un ministro, precisan acciones concretas. Y es lo que está haciendo hoy el actual ministro. El actual ministro le habla muy lindo a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado le quita recursos. ¿Cómo explica el ministerio que le hace un recorte del 5% al salario militar? ¿No? Porque se dice que el Frente Amplio atacó a las Fuerzas Armadas y resulta que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿sabe cuánto aumentó el salario del personal subalterno? 85%. Y recogiendo el guante desde el punto de vista de la discusión, del debate estratégico, yo creo que es central lo que se plantea acá. Tenemos que discutir en términos estratégicos cómo podemos financiar un presupuesto de defensa nacional acorde a las necesidades que define el país. ¿Ayer estuvo planteado el tema desde ese punto de vista? No, nosotros quisimos focalizarlo en el tema de los Hércules. No quiere decir que no debatamos sobre eso, pero porque fue, a ver, como se pueden hacer interpelaciones más generales, se pueden hacer interpelaciones más específicas. Pero sí mencionamos esto, yo sí lo mencioné en concreto. No era un habló punto... de política de defensa también. Claro, porque... Claro, y con esto... García arrancó por ahí, tú lo criticaste por eso inclusive. No. Pero García yo no lo arrancó, critiqué por eso. Pero García arrancó por la política de defensa y por cómo el Partido Comunista Uruguayo, de alguna manera, hubiera interpelado por estos 2 aviones, hubiera interpelado por 2 camionetas. No, eso no es verdad. No. Fue lo que hubiera interpelado por lo que sea, porque en definitiva la propuesta de García, sí, que es a la que yo me afilio y que de alguna manera el diputado lo decía recién, es que todo esto, diputado, tú me lo vas a decir que no, pero yo estoy convencido, es parte de un plan de desestabilización del gobierno de cara al debate de la LUC y de cara al referéndum. Mirá, ayer la LUC no tuvo nada que ver. No, ayer no tuvo nada que ver, tuvo nada que pero ver. esto es parte de lo mismo. Hoy es un día raro, no hay interpelación en el país.
Pero- Hoy es un día raro, no hay interpelación. Escuchame, pero mirá, déjame este dato porque estaba hablando y justo me interrumpió. Pero, a ver, las dos interpelaciones la misma semana nos las fijó el Frente Amplio. Primera cosa, la fijó el gobierno. ¿Está? Nosotros propusimos las mociones con varias semanas de diferencia y el gobierno, por una estrategia comunicacional, entiendo yo, define hacer las dos interpelaciones la misma semana porque obviamente genera este argumento, ¿no? El Frente Amplio está poniendo palos en la rueda. Y no se trata de eso. Fíjense, por ejemplo, en la interpelación de ayer, nosotros en ningún momento planteamos ni la renuncia del ministro, ni desaprobar al ministro. No, pero quiero, a ver, pero se estaría diciendo hoy, están proponiendo la renuncia. Lo que estoy diciendo es, nosotros proponemos un debate para debatir y para intercambiar, porque para eso también son las interpelaciones. Yo creo que hay que desdramatizar un poco, porque antes parece que las interpelaciones era precioso. Yo quiero que se estudie, ya que acá se citaron, estudiantes de ciencias políticas, cuántas interpelaciones hubo en el primer año del gobierno del Frente Amplio en el 2005 y cuántas hubo en el primer año de gobierno de la coalición. Ninguna en el primer año de gobierno de la coalición. ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos en ningún momento poner palos en la rueda. ¿Teníamos diferencias con muchas cosas? Sí. Ahora, cuando aparecen situaciones que nos llaman la atención, cuando aparecen situaciones que queremos más información y que queremos profundizar, estamos en todo nuestro derecho. Yo me quedo con lo que planteó el ministro García en lo previo a la interpelación, que dijo, la oposición está en su derecho a que haya una interpelación. Después no fue la actitud que tuvo el ministro en gran parte de la interpelación, que fue a, hablar sobre el Partido Comunista, sobre quién habla en este caso, sobre el Frente Amplio. Ese no era el motivo de la interpelación. Sé objetivo, sé objetivo. Te elogió al final diciendo de que no habías defendido su respuesta a la legalidad. Mirá, sé objetivo, plantear todas las cosas. Siendo al debate, y claro, porque yo si hay algo que no soy responsable. Entonces yo puedo criticar una compra, pero yo no me voy a subir al carro, como hicieron en otros momentos algunos actores actuales del gobierno, a tirar cualquier bolazo. Yo no lo hago. Yo me fundamento, me hago de información y critico una compra. Si tengo elementos mañana para decir, miren, esta compra fue ilegal, lo voy a decir. En este caso estoy criticando una oportunidad y una compra. Y con respecto al debate de defensa nacional, que a mí me parece central en términos estratégicos, es cómo vamos a financiar la inversión justamente para nuestra defensa nacional. Antes de discutir qué Fuerzas Armadas precisamos, yo creo que tenemos que definir qué doctrina de defensa nacional precisamos. Discutir qué Fuerzas Armadas precisamos para esa doctrina y qué recursos. Es imposible que en un país que destina 2,3% del PBI para el gasto militar, más de la mitad se la lleven los retiros. Hoy se gasta más en retiros que en activos. Con el mayor de los respetos, no quiero que alguien del Partido Comunista... No tengo tiempo, Juan Por Ramón. el amor de Juan Dios. Ramón, no tengo tiempo. Bueno, será un actor más que se siente a ese debate. Lo Por puedo favor, fundamentar. por favor, un minuto final. Tenemos 7 legisladores. Yo Un quiero minuto decir más. algo. Lo escucho al diputado que no es irresponsable. Irresponsable es decir que mentimos, irresponsable es decir que hacemos trampa, irresponsable es hablar de oscurantismo, secretismo. Y la verdad, poner como ejemplo el avión presidencial, que se le compró a un amigo, que primero se compró y después se retrocedió y se hizo una licitación, que lo hicimos sanitario y una camilla nos costó $90 millones. ¿90 millones? Perdón, $90 mil. Pará. Perdón. 90, bueno, viste que estamos hablando de tantos dólares. Rectifico, $90 mil. Creo que es irresponsable esa manera. ¿Sabe cuánto costó o cuántos viajes sanitarios hicieron? 14 con ese avión. Y se tuvo que vender por la quinta parte de Se lo regaló que se compró. por 180.000 ¿Y por qué era el valor del mercado? Es como ahora el Antel Arena, se pagó 110 y se tasa 36. Sigan tirando temas ahora, porque termina el programa. la garantía El que valor los del mercado. Hércules se pusieran a la venta hoy los Hércules, se le recupera la plata sin ningún inconveniente porque había una oferta que el diputado no lo dice y lo tiene en un pedido de informe de un Hércules C-130H por $38 millones. Bien, este debate va a seguir y hay un debate de fondo que es el tema de las Fuerzas Armadas. Más de una vez nos estaremos encontrando seguramente para eso y lo vamos a seguir haciendo en el tono y además que valoro especialmente que estén los dos sentados allí intercambiando ideas. Creo que también es una muy buena señal para la gente la que están dando. Así que les agradezco Muchas gracias a especialmente que ustedes. hayan venido. Muchas gracias. Que pasen muy bien y tienen derecho a descansar porque Obviamente, un rato. por estrategia o no han tenido una semana un poco cargadita. Muchas gracias. Se me entregaron Ya- los dólares, pero... Se habrán dado cuenta que todo... A esta altura la cifra Bueno, ya. ¿está? Bueno, perdón, pasa que está muy interesante. Está Está Pero yo interesante. quiero decirles... Quiero decirles Interesante el tema. Está